Desde que volví de Nueva York estoy con la vena creativa a tope. Te lo contaba, de hecho, en el episodio anterior, en el episodio número 40 de Eres lo que callas, en el que te compartía grandes aprendizajes, ¿no?, que había hecho en Estados Unidos vinculados a la comunicación y al marketing. El caso es que no sé si es por el gran chute de estímulos y de inspiración que viví en la Gran Manzana, quizás si has estado allí, pues compartes ese chutazo de inspiración y de estímulos, pero el caso es que tengo la creatividad como mucho más disparada de lo que ya normalmente la tengo. Y es que no sé si sabes que mi gran pasión en esta vida es el cine y que mi gran sueño aún no acabado de cumplir es hacer cine. He hecho algunos pinitos dirigiendo un cortometraje, también algunas publicidades, pero la realidad es que no estoy tan metida como me gustaría. Aunque lo cierto es que mi mente no para. Siempre estoy pensando ideas y siempre estoy anotando ideas que algún día quiero convertir en audiovisual. La verdad es que es un auténtico hervidero de ideas mi cabeza. Uy, aquí se sube Bulán, podréis ver su colita, se ha subido al sofá que tengo aquí detrás del despacho. Am, para mí, al menos, dar rienda suelta a esta parte creativa es fantástico. No sé, tiene como muchísimas ventajas. Por una parte es una cosa que casi no puedo evitar, ¿no?, que sale de mí, pero por otra parte diría que es liberador. Diría que es divertido, siempre. Para mí, si no es divertido ya no me meto, ¿no? Eso también en el trabajo. Pero diría que incluso es sanador. No sé si opinas lo mismo, pero bueno, para mí eso, dar esa rienda suelta a la creatividad que todos, todas tenemos es fantástico y muy recomendable. Y por esto hoy, en el episodio de Eres lo que callas, lo que me apetecía era compartir contigo esta fase creativa en la que estoy y traerte dos ideas para inspirarte a crear. Dos ideas que me han venido hace muy poquito y que me han parecido muy inspiradoras y que he creído que quizá te gustaría saber. ¿Vamos allá? Bienvenida, inolvidable. Yo soy Eva Serra, consultora y mentora experta en comunicación y en estrategia de marca. Y esto es Eres lo que callas, el podcast de comunicación y empoderamiento, en el que hablo sobre cómo mejorar nuestra comunicación, sobre el maravilloso mundo de emprender y sobre todo sobre mis vivencias personales vinculadas a mi profesión. Pero no estoy aquí solo como profesional, te lo cuento siempre, sino también como persona. Y es que durante muchos años callé, enfermé y entendí que en parte era por todo lo que había callado. La comunicación para mí tiene un papel clave en nuestras vidas y mi propósito es que te sientas libre para ser y para expresar todo lo que quieras en esta vida, en tu ámbito personal, profesional o creativo, como veremos en el episodio de hoy. Empezamos, pues. Decirte que una semana más, como siempre, me hace muy feliz que sigas ahí. Recordarte, te lo he dicho al principio del podcast, ¿no? Si estás viendo este episodio, si estás utilizando YouTube o Spotify para ver el vídeo podcast, quizá estarás viendo a Bolán, mi perrita, que está justo ahí detrás, que mientras estaba haciendo la introducción se ha subido al sofá. Y como sabes, esto es en vivo y en directo, como en la tele, y yo nunca edito nada porque me gusta que el podcast sea como lo más realista y más próximo a la vida. Así pues, nada, recordarte esto, que tienes la posibilidad de ver este episodio y si no, pues de escucharlo, como siempre. El objetivo del episodio de hoy es compartir, ¿vale? Es compartir, sabes que a veces, bueno, pues te cuento un poco, o muchas veces te cuento un poco de mi vida y yo me apetecía muchísimo compartirte esta vena creativa, ¿no?, en la que estoy y que siempre está conmigo, que siempre está ahí, a veces un poco más latente y otras veces es como que se despierta y ¡buah!, me pongo
ahí a crear, a pensar cosas y a accionar, a materializar. Porque una de las cosas que me pasa a mí con la creatividad es que siempre está ahí, pero me cuesta pasarla a papel o me cuesta bajarla un poquito y accionarla, materializarla de alguna forma. Bueno, pues estas semanas, justo después de mis vacaciones, después de este viaje que hice en Estados Unidos, he estado escribiendo mucho, ordenando ideas y accionando, ¿no? Algunas cosas en el mundo visual que me gustaría llevar a cabo. Y en esta vorágine creativa en la que estoy, me lo estoy pasando súper bien. Y me han venido, ¿no? Me han venido un par de cosas que he leído estos días, que para mí son dos ideas buenísimas cuando andamos secas de inspiración en el mundo creativo y esto es lo que te quiero traer hoy, ¿vale? Por una parte, me gustaría compartirte, esto quizás un poco freak, ¿eh? Pero bueno, te lo cuento tal cual. Resulta que yo estoy en un club de lectura maravilloso, en un club de lectura físico, aquí donde vivo, en un centro que hacen un mogollón de actividades culturales y cada mes leemos un libro, ¿no? Hay una propuesta, la persona que coordina el club de lectura cada mes nos lleva una propuesta. Este trimestre estamos haciendo clásicos, grandes clásicos de la literatura y, y nada, y nos reunimos una vez al mes con una copa de vino para comentar el libro y las impresiones que a cada uno nos ha traído. Para mí está siendo un ejercicio, bueno, no sé, como muy alucinante y muy enriquecedor. Primero porque, bueno, yo soy una gran lectora, he leído siempre en mogollón, desde bien pequeñita, bien pequeñita. De hecho, aprendí a leer, esto te lo contaba, creo, en algún post de Instagram en el que tengo una serie, ¿no? Que son 10 cosas sobre mí, y ahí te lo contaba. Yo aprendí a leer desde muy chiquitita, creo que tenía como, no sé, 3 años, con un libro de Bambis, que me acuerdo perfectamente, me acuerdo cómo era el libro, empecé a leer, el libro no era fácil para ser una primera lectura, y era letra de imprenta pequeñita, o sea, todo mal. Pero bueno, la realidad es que ahí me introduje, ¿no? Y desde esto, desde bien jovencita, desde bien pequeña, los libros siempre han formado parte de mí. Tanto que después de acabar la carrera, yo estudié comunicación audiovisual y después de acabar la carrera me especialicé un poquito en el mundo editorial y hice un máster en edición literaria porque me apetecía muchísimo también conocer un poquito el sector. Y mientras estuve trabajando en una librería como gerente de la librería. Entonces, bueno, mi vida ha estado siempre entre libros y por primera vez esta experiencia de estar en un club de lectura me trae algo nuevo vinculado a los libros, que es el compartir historias. El compartir, más que historias, quizá es visiones de un mismo libro. Porque, bueno, quizás sí que en alguna ocasión he compartido pues un libro con alguien, ¿no? Pues si alguien se lo estaba leyendo o he dejado ese libro a alguien, pues hemos compartido impresiones, pero lo que estoy viviendo yo en el club de lectura es que es súper enriquecedor estas múltiples perspectivas alrededor de un mismo libro. Bueno, después de contarte mi vida vinculada al mundo literario, la primera idea que te traigo está relacionada con el libro que estamos leyendo este mes de noviembre, ¿vale? Como te decía, este trimestre va de clásicos. El mes anterior leímos El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, súper recomendable, que yo aún no me había acercado a él. Y este mes estamos leyendo, y lo tengo por aquí, Frankenstein. Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein, que es un libro, bueno, que pasa un mogollón de cosas, y una de ellas es que, bueno, todos conocemos a Frankenstein, ¿no? Es como ha acabado cristalizando en la cultura un mito que todo el mundo conoce y que hemos visto mil veces pues, en cuentos, en series, en películas, pero poca gente ha leído el libro de verdad o conoce de verdad la historia de cómo esta autora, porque es una mujer la que escribió este libro, llegó a crear la historia, bueno, pues de uno de los mitos contemporáneos más conocidos. Y creo que es un buen punto de partida para ser una fuente, el objetivo del podcast de hoy, ¿no? Una fuente de inspiración para crear cosas. Mary Shelley era una chica de 20 años cuando en 1818, o sea, hace más de 200 años,
publicó por vez primera o la primera edición de Frankenstein. Luego se han hecho muchísimas ediciones y después de más de 200 años el libro sigue vendiéndose y sigue recomendándose en escuelas como lectura y sigue siendo objeto de estudios, de polémicas y fuente de inspiración audiovisual, sobre todo. Esta chica de 20 años era hija de dos escritores, de una escritora, ambos de Londres, una escritora, su madre, que fue una mujer muy avanzada a su tiempo, fue una escritora muy vinculada a movimientos feministas, y su padre también era escritor. Entonces, bueno, todo hacía pensar que Mary Shelley tenía ya el futuro como labrado, ¿no? La realidad es que ella, bueno, tenía un poco de trauma familiar porque su madre murió a raíz de su nacimiento, a los 10 días de nacer ella, y ella, bueno, pues casi no tiene un recuerdo de su madre, aunque luego pues recogió como todo su legado literario y con su padre tuvo una relación, bueno, un tanto complicada, ¿no? Porque su padre luego se casó con una mujer y, bueno, pasaron varias cosas. Y ella siempre se sintió un poquito abandonada. Evidentemente, la historia familiar de cada uno, de cada una, ya es un muy buen pozo de inspiración, ¿no? Para crear. Y en este caso, pues Mary Shelley, viniendo de dos padres escritores y con esta historia familiar pues tan traumática y tan peculiar, pues ya, ahí ya tenía un buen pozo, ¿no? Para dar rienda suelta a su vena creativa. Pero lo cierto es que no lo había hecho. Es decir, ella, bueno, siempre había estado como muy rodeada de libros, perteneciente pues a un sector cultural importante, rodeada de muchas personas que escribían, aparte de sus padres, etcétera, pero nunca se había puesto a escribir. Y se casó con un escritor también, con Percy Shelley. Se casó con él y él también, bueno, pertenecía un poquito a esta élite, a este circuito. Y un verano que pasaron con su marido, con Lord Byron, con el famoso poeta, y con otro escritor, pasaron juntos un verano lluvioso, ahora no recuerdo si era en Inglaterra o era en Escocia, pero era un verano lluvioso en el que, bueno, pues podían hacer pocas actividades fuera y decidieron pues inventarse cosas para hacer dentro de casa. Había una biblioteca importante dentro de casa, habían muchas historias como narrativa gótica, estas historias como de fantasmas del siglo XVII, etcétera. Recordemos, estamos en el principios del siglo XIX, 1800, el libro se publicó en 1818, pues unos años. Y esto. Y en este verano aburrido, los 4 escritores, artistas, aunque Mary Shelley aún no lo era, pues es devendría. De hecho, una de las escritoras más conocidas en la historia, quizá un poquito más incluso que sus compañeros de verano ese año. Y bueno, en esa casa se proponían como varias actividades, ¿no? Y una de las actividades que se propusieron fue que cada uno escribiera una historia, un poco bueno, con la intención de entretenerse simplemente, ¿no? Y la idea era que cada uno escribiera una historia y vinculada un poquito pues, a estos libros góticos, fantasmas, etcétera, que había en la casa y compartirla con el resto. Entonces, su marido, Shelley, Lord Byron, enseguida encontraron un tema y lo desarrollaron, y lo expusieron a nosotros. El otro participante, el otro amigo, también, enseguida encontró un tema, lo compartió con el resto, pero la historia no acabó de desarrollarse y quedó un poco en la nada. Y entonces ahí estaba Mary Shelley con esa presión de estar con dos grandes escritores, uno su marido, otro Lord Byron. Ella proviniendo de una dinastía de escritores buenísimos y conocidos y de renombre, con esa pasión por la literatura, pero atascada, pero en la página en blanca, ¿no? Y en blanco, e intentando pensar una historia que contara al resto, que compartir con el resto, y no le salía. Y se ve que cada mañana sus compañeros, sus amigos se preguntaban, bueno, Mary, ¿ya tienes la historia? Y ella, no me ha salido, le estoy dando vueltas y no viene nada, ¿no? Y ella se sentaba en la mesa y se ponía a escribir.
y intentaba, ¿no? Ponía ahí como toda su intención, pero le pasaban varias cosas. Una, no sé si tú también tienes esa vena creativa agudizada, seguramente ya habrás experimentado esa temida sensación o síndrome de la página en blanco. Entonces, pues bueno, cuanto más blanca está la página, pues más cuesta ponerse. Y luego, por otra parte, sentía como una gran presión. Sentía una gran presión, pues, para realmente ir con una buena historia. Ella no podía inventarse cualquier historia, ¿no? Tenía que realmente ir con algo bueno. Y un día estuve escuchando una conversación, creo que fue entre Lord Byron y su marido, Shelley, sí, Percy Shelley, y que estaban hablando de los últimos experimentos que había hecho Darwin, pero un Darwin anterior al que todos conocemos con el origen de las especies, Charles Darwin, alguien de su familia, pero anterior a nuestro Darwin, digamos. Y estaban explicando esto, historias de cómo, bueno, o rumores que había de cómo se estaban experimentando con el origen de la vida, ¿no? Y cómo, pues supuestamente este científico había llegado a llevar a la vida un trozo de, bueno, un trozo de algo que en principio estaba muerto, ¿no? Y que no tenía ningún motivo o hasta el momento nadie había podido llevarlo a la vida. Y todo esto eran rumores, tampoco se sabía exactamente si esto había llevado, o sea, había sido verídico o no, pero bueno, Mary escuchó esta historia y con este bucle de la página en blanco que ella tenía para sacar una buena historia, se fue a su habitación. Intentó dormir y no pudo dormir. Estaba como dándole la cabeza, le iba a mil, un poco como quizá como la tengo yo desde que volví de Nueva York, ¿no? Ese hervidero de ideas de, wow, tengo que sacar algo. Y, y ahí cerró los ojos para intentar dormir y de repente le empezaron a venir imágenes. Cada uno, como sabrás, tenemos múltiples inteligencias y cada uno tenemos como formas distintas de acceder a la información y hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva, gente que es más sensitiva, gente que es como más natural. Ahí cada uno, bueno, encuentra su mecanismo, pero en el caso de Mary, lo que le pasó es que le vinieron imágenes. Y le vinieron imágenes de un científico que había unido piezas de un muerto, cual puzzle, y este muerto de repente había cobrado vida y el científico se había asustado de su creación y se había ido esperando que si él se iba, pues ese ente también perecería, ¿no? Básicamente podríamos decir que Mary, no sé, tuvo, bueno, fue una visualización en toda regla, ¿no? A ella le vino como toda esa información y se dijo que ahí tenía un germen de una buena historia y al día siguiente se puso a escribir. Ese germen, ese momento fue el origen de Frankenstein, ¿vale? Esa escena está explicada en el libro, esa escena está tal cual, ella la sintió y, bueno, es lo que forma hoy en día parte de este libro que ha cristalizado absolutamente en la cultura contemporánea. Así pues, ideas, ¿no? ¿Qué aprendizajes podemos sacar de esta historia? Varios aprendizajes. Yo me quedo como con dos cosas, ¿no? De esta idea para fomentar nuestra creatividad. Uno, la idea del concurso, me encanta esta propuesta entre amigos de vamos a escribir cada uno una historia y a ver qué sale, ¿no? Y la compartimos y nos la contamos. Y luego, por otra parte, otra cosa que creo que es muy interesante es esa ambivalencia entre la intención que ella le ponía cada día a realmente intentar sacarle algo, es decir, la creatividad no te vendrá en plan iluminado, sino te vendrá si estás poniendo una intención ahí, y ella cada día se ponía a intentar escribir, aunque no le venía nada digno. Y luego, por otra parte, el reto de realmente hacer algo que sea digno, ¿no? Y el reto que sea, ese reto esa presión que sentía ella, que, que siempre es un arma de doble filo, ¿no? Por una parte puede ser paralizante, pero por otra parte te hace exigirte sacar algo realmente bueno. En su caso, porque lo tenía que enseñar al señor Lord Byron, que era ya en ese momento toda una eminencia en el mundo de la literatura, y a su marido, que también era conocidísimo y muy buen escritor. Así pues, bueno, ahí te dejo esta primera idea.
venida del libro de Frankenstein. Esto, el inicio del podcast ha parecido más parte de mi club de lectura que un podcast de comunicación y de empoderamiento, pero bueno, me apetecía compartirte esta historia y recomendarte el libro, ¿vale? El próximo mes leemos Cumbres Borrascosas, que estoy deseando empezar. ¿Qué más? Otra idea, la segunda idea que me ha venido y que también me ha llegado a las manos estos días. Y bueno, digamos que no es una casualidad, sino quizá una causalidad, y también te la comparto. La segunda idea para inspirarnos, para realmente sacar nuestra creatividad, viene ligada un poquito con lo que te decía de la historia personal. Y la puso muy bien escrita Beatriz Serrano. Ella es escritora y yo soy suscrita a una newsletter que tiene, que manda de vez en cuando, que es una newsletter muy vinculada a la literatura y al mundo de la escritura, que se llama Masolit 101. Y justo esta semana, la leí hace, no sé, 3-4 días, hace muy poquito, en la última newsletter, la puedes encontrar, por cierto, a Beatriz Serrano, si no te quieres suscribir a la newsletter, la encontrarás en Substack, ¿vale? Está en esta plataforma que es como de compartir artículos un poco largos, que es realmente material como muy, un contenido buenísimo. Y te la recomiendo si la quieres buscar por ahí. Si en Google pones Substack y Beatriz Serrano, seguro que la encuentras rápido. Y encontrarás este artículo que te comento que yo leí en su newsletter. Y era un artículo que creo que se titulaba tal cual, algún día escribirás sobre esto. Y explicaba la historia de una escritora, o también mujer, también, que empezaba su libro con, no recuerdo el nombre de la escritora, pero empezaba su libro con una foto muy impactante en la que se la veía a ella, una foto en blanco y negro, en la que se la veía a ella en el centro de la foto, con 3 hombres alrededor, que la están como sosteniendo, la están como sujetando, pero no sujetando como para que no se vaya, no sé decirte exactamente, es como un sostén, es como un abrazo colectivo. 3 hombres más o menos de la misma edad. Y resulta que son sus 3 padres, ¿vale? Resulta que la historia personal de esta chica es bastante peculiar y, bueno, tiene 3 padres, uno que es su padre biológico y los otros 2 que fueron 2 otros maridos de su madre. Y ella ponía esta foto de esta escritora porque se ve que en el momento en el que se tomó la foto, uno de sus padres, en voz alta, ese día dijo, creo que un día escribirás sobre esto, ¿no? Es decir, creo que poca gente, seguramente poca gente en el mundo tiene 3 padres y creo que algún día escribirás sobre esto. Y efectivamente, esta chica, esta escritora, lo hizo una vez los 3 padres hubieron muerto, escribió sobre una historia muy vinculada a su historia familiar. Y entonces Beatriz Serrano, que es esta escritora que contaba la historia, bueno, indagaba un poco en este concepto, ¿no? De algún día escribirás sobre esto. Y es un concepto que a mí me resonó mogollón porque revisando mi propia historia, revisando mi vida, me veo muchas veces pensando algo similar. No en escribir en este caso, sino bueno, haciendo un poco la reflexión de que algún día haré una película sobre esto. Y de hecho, la gran mayoría de ideas que tengo por ahí apuntadas, que hay centenares, responden a esta frase, ¿no? Algún día haré un corto, una película o una pieza audiovisual sobre esto. Y esta es la segunda idea que te quería traer, ¿no? Este concepto de algún día escribirás, algún día explicarás, algún día filmarás sobre esto. A mí me resuena mogollón y quizá a ti también te puede resonar y puede ser una fuente de inspiración para empezar a crear algo, sea lo que sea desde, no sé, algo artístico, una escultura, una pintura, a algo que quieras escribir, a un cuento, a una pieza audiovisual como yo, ya lo que sea. Así pues, ahí te dejo estas 2 ideas, espero que te sirvan, espero que te hayan gustado. Ha quedado un podcast, bueno, como muy culturetas, pero esto también, bueno, forma parte de mí, la cultura y en especial la literatura y el cine, así que ahí te dejo un pedacito de quién soy yo también. Vamos acabando el programa. Decirte que, como siempre, si te ha resonado este episodio y no te quieres perder nada, te invito a que formes parte de mi comunidad de inolvidables. Lo puedes hacer desde mi página web, evaserracomunica.com, ahí te suscribes
y te llevarás un regalo si lo haces, es gratis y te puedes suscribir siempre que quieras. Así que me encantará verte dentro y que así no te pierdas nada de lo que voy contando por aquí. Y nada, decirte que en el próximo episodio trataré un tema que hace tiempo ya que me viene resonando, que me viene en la cabeza, que está vinculado con el hecho de ser autónoma, ¿no? Y es que te quiero compartir cuál es mi rutina como autónoma y no mi rutina facial o de ejercicios, porque tiene poco que ver con esto, sino, bueno, un poquito en estos 6 años, 7 años que llevo yo como freelance, como emprendedora, qué es lo que yo aplico en mi día a día y qué es lo que he aprendido a aplicar, porque nadie me explicó al inicio cómo se hacía esto de ser freelance y tuve que inventármelo un poquito. Entonces, muchas ganas de compartirlo contigo por si tú también estás en ese estadio y te puede llegar a ser útil. Nada más, muchísimas gracias como siempre por estar ahí, de verdad, de corazón. Me encanta que estés al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Si me quieres contar alguna cosa, ya sabes que me puedes encontrar en Instagram. Que vaya muy bien. Un abrazo grande.